Alfredo, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Al contrario. Lamentablemente es a raíz de esta tragedia, este múltiple asesinato que sucedió en México, donde les contábamos un poquito ayer, antes de ayer, un tema que fue tapa de los portales en el mundo, el asesinato de 6 chicos, 3 mujeres, familia Levarón, una familia muy tradicional de esta religión, mudada de Estados Unidos a México. A partir de allí empezamos a hablar, por supuesto, del caso, contar un poquito. Nos interesaba saber qué pasaba en la Argentina. Así que aquí estamos. ¿Qué es 1920, 25, ¿no? Que llega a la Argentina. 1925 es la primera aparición de misioneros de la Iglesia que son enviados para comenzar a organizar la Iglesia en la Argentina. Así que en la Navidad, digamos, del 1925. Permiso, adelante. El libro de Mormón, porque uno en realidad lo llama mormones, está mal llamado mormones. A nosotros nos gusta que nos llamen santos de los últimos días, porque así se llama la Iglesia, es ¿no? como se llama la Iglesia. De los santos de los últimos días. Pero tampoco nos molesta que la gente nos diga... ¿Quién era mormón? Yo hago en broma, digo lo siguiente, mucha gente me pregunta, ¿vos sos mormón? Yo digo, no, yo soy Alfredo Salas, mormón murió hace muchos años. Claro. Porque es una manera también de transmitir el concepto de que mormón era una persona, nosotros creemos que mormón era un profeta que vivía aquí en las Américas. De hecho, el conocimiento que trae a luz el libro de Mormón es que, así como había profetas en el Antiguo Mundo, que se encuentran en el Antiguo Testamento, había profetas aquí en las Américas también. Uno de ellos se llamaba Mormón y escribió una buena parte de este registro histórico, entonces por eso lleva... Y ahí aparece Smith y ahí aparece la religión. En 1820, por ahí, sí. Correcto. Sí. Oficialmente se organiza en 1830. Sí. José Smith recibe su primera manifestación divina en 1820. Nuestra creencia es que él ve a Dios el Padre y a Jesucristo, y que le dicen que tienen una obra importante para él. Y a partir de ahí él recibió otras manifestaciones, una de las cuales recibe las planchas originales con las cuales los antiguos habitantes de las Américas habían registrado la historia religiosa y política, por así, del pueblo, y se transformó en lo que hoy en día es el libro de Mormón. Sé que hay, corríjanme por supuesto, tienen sus 12 apóstoles, y después no sé si tendrán obispos o no sé cómo son los cargos, pero ¿cuál sería su lugar en esta iglesia? En mi caso personal... Y después le preguntaba a Patricia, también quiero saber. Sí. La iglesia tiene una organización... Nuestra creencia es que es la misma organización que tenía la iglesia original de Jesucristo. Un profeta y 12 apóstoles. A nivel local, en cada congregación hay un obispo. A diferencia de la iglesia católica, donde el obispo tiene más un rol regional. El obispo para nosotros es como el cura párroco. La iglesia es obispo, arriba están los cardenales. Correcto. El obispo está a cargo de una diócesis. Para nosotros esa organización se llama una estaca. Y hay un presidente de estaca, o sea, después del profeta de los apóstoles... Pero, por ejemplo, en Argentina hay un solo obispo. No, hay como también. 750 congregaciones, y por lo tanto cada congregación tiene un obispo. La cosa interesante de la iglesia, que muchos no saben, creo que es una de las pocas, yo no conozco otra, que tiene un clero, es como una contradicción, porque es un clero laico. O sea, no tenemos un clero profesional. Entonces, el obispo es un pintor, chapista, maestro de escuela, padre de familia, y dona de su tiempo para servir a la congregación, para ayudar a las viudas, a los necesitados, para ser un guía espiritual. ¿Y la mujer? Y la mujer también damos de nuestro tiempo en las distintas cosas, especialmente todo lo relacionado a las mujeres y a los niños. Tenemos también responsabilidades enseñando. Nosotros somos personas que nos gusta mucho la música, así que la música está relacionada tanto en la reunión sacramental, que es la reunión central del domingo, donde participamos de la Santa Cena y renovamos nuestros convenios. Está matizada, por decirlo así, con himnos. Entonces hay alguien que toca el piano y una persona dirige la música. ¿Viven en comunidades en algún momento, en algunas zonas, en algunos países, o cada cual, vive en su casa? Porque uno tiene alguna imagen también muy de película, tal vez de los 1800, pero... Sí, no, la verdad es que no somos muy atractivos porque somos personas totalmente comunes, ¿no? Uno ve a un miembro de la iglesia y es una persona común. ¿Estás siempre de traje o de camisa? No, digamos, en mi caso que vengo representando a la iglesia, vengo de traje, pero nos vestimos de la manera... En el caso de las mujeres, ¿no hay vestimenta particular? No, lo que sí hacemos es, los domingos, nosotros vamos a la capilla de la mejor manera vestida. Entonces, no es tan
una vez en la calle me dijo una señora, ¿por qué vas vestida así a la capilla? ¿Con una vestido o con una falda? Le digo, por un sentimiento de respeto. Voy de la mejor manera que me representa a mí, lo que no significa que no vaya mujeres que vayan... En otros tiempos la Iglesia Católica también, la misa del domingo se ponían todo lo mejor que tenían, ¿no? También, Sí. Sobre todo en las localidades más chicas. en las localidades más chicas. Hablando de gente común, en la década del 80 aquí se popularizó el mormón por Claudio Borghi. Hoy lo vimos, lo escuchamos a Borghi por una noticia. Pero, ¿Borghi es mormón? ¿Era mormón? Porque hablando de gente común, digo, a él le gusta tomar, comer, salir. Es un tipo que muy divertido. ¿Es el perfil del mormón o es una excepción? El perfil del miembro de la iglesia tiene algunas prácticas religiosas, por ejemplo, nos abstenemos de alcohol, de tabaco. Es Café una y té decisión... tampoco, ¿no? ¿Cómo? Café y té tampoco. Café y té no tomamos. Pero entonces es una excepción, Borghi. Bueno, esa es, digamos, el que practica, el que se adhiere a todas las normas de la iglesia, cumple esas cosas. Hay miembros de la iglesia que quizás no cumplen con todo, como todas las religiones, ¿no es cierto? El Vichy, Borghi, fue un miembro activo, hasta donde yo sé, de la iglesia en su adolescencia. Después, bueno, la carrera profesional quizás no le permitió seguir vinculado o seguir ¿Jugaste al activo. fútbol con él? Jugaba en la capilla ahí con nosotros. No, dale, dale. ¿Qué plantean? Hay una cuestión que siempre se da en las religiones. ¿Qué plantean ante la muerte los mormones? A diferencia de lo que quizás es mi religión, que es el catolicismo. ¿Cuál es nuestra Sí. visión de la muerte? Nuestra creencia es que nosotros somos hijos de Dios. Todas las iglesias creen eso. Sí. Pero nosotros creemos que el espíritu no se genera en el vientre materno. Nosotros creemos que vivíamos antes de nacer, que somos nuestra identidad, nuestra persona tiene un recorrido previo al nacimiento y no termina con la muerte. Entonces nuestra creencia es que las personas que fallecen, su cuerpo queda en la tumba, Sí. pero el espíritu No, sigue está bien, viviendo. pero ¿Plantean vos, si el infierno? por ejemplo, el espíritu Alfredo, el espíritu Patricia, ¿qué pasa el día que no estén? ¿Sigue ese espíritu? Sigue viviendo. ¿En Sí, sí. dónde? Bueno, nuestra creencia es que hay un lugar donde los espíritus de aquellas personas que han fallecido desde Adán hasta ahora Sí. viven. Está full ese lugar. Sí. Así es. De hecho, nuestra creencia es que de la misma manera que acá se nos comparte el conocimiento de Dios y se los enseña, ahí también hay maestros que enseñan a los Pero espíritus. no es una reencarnación entonces. No. Es decir, el espíritu va a un lugar donde es un lugar de No espíritus. importa lo que haya hecho esa persona en la tierra. En este periodo, antes del juicio final, esa persona está esperando, está en un proceso de espera hasta que venga la resurrección y hasta que venga el juicio final. ¿Existe como existe en la religión católica, por ejemplo, un purgatorio, es un paso intermedio? Acá te vas y te vas al infierno, al cielo intermedio, si más o menos la piloteaste, vas al purgatorio y ahí ven. Nosotros creemos que una vez que la persona muere, podemos decir, la primera división del ser humano. En el mundo de los espíritus existe lo que se conoce como paraíso para aquellos que vivieron de acuerdo a sus principios y a su conciencia y de acuerdo a los mandamientos o las enseñanzas de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, van a un lugar de descanso, el paraíso. La mujer muy religiosa trabaja o se dedica al hogar, a los hijos. Yo creo es decisión de cada uno. En el caso, por ejemplo, mío, yo trabajé toda la vida, tuve 3 hijas, así que trabajé hasta que me jubilé. ¿Hijas son de la misma iglesia? Sí, mis 3 hijas están casadas, de las 3, entre las 3 tengo 8 hermosos nietos. ¿Se casaron con miembros de la iglesia Sí, también? se casaron Ok. con mormones. Nosotros tenemos la creencia de que el matrimonio es eterno. Para que esto sea así, se tiene que casar en el templo. Nosotros somos respetuosos de las leyes del país. Ah, o sea que hay monogamia. Sí, sí. Nosotros creemos en respetar las leyes del país, así que primero cumplimos con las normas del Porque hubo todo país o las un leyes. debate y un conflicto en ese caso, sobre todo al principio. Sí, hay que entender todo, hay todo un contexto que es muy difícil comprender lo que pasó en esa época sin entenderlo. De hecho, en Estados Unidos en esa época no estaba prohibido el matrimonio plural y se practicó durante un periodo de tiempo. Hoy en día la postura de la iglesia es monogámica ¿Se absoluta. respeta la ley del país? Es decir, Hay divorcio. si Sí. yo no sé si hay de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, en países con
No, la postura de la Iglesia es monogámica absoluta. Perfecto. No, de hecho está en las escrituras de esa manera. La arquitectura tiene algún simbolismo especial. Los templos son muy lindos y son impresionantes. Aquí, creo que en Salt Lake City hay central, que es una cosa impresionante. ¿Tiene alguna significación o es porque estéticamente lo tienen así? Tenemos dos tipos de edificios. Las capillas, que son las que la mayoría de la gente debe conocer en sus vecindarios, y hay muchos, hay más de 500 edificios como esos en todo el país. Pero hay solamente dos templos en la Argentina, el que está en Ezeiza y uno en Córdoba. Una cúpula de oro impactante. Bueno, no es de oro. No es de oro, todo el mundo piensa. En realidad tiene una pintura que tiene algún pigmento de oro para preservar el brillo, pero no es Eso de... pasaba por ahí. Ese está sobre la autopista. Sí, sabemos que hay gente que quería apoderarse del nave. A mí me llamó mucho la atención esta, no sé cómo se le llama, pero cuando van creciendo los jóvenes hay 2 años que salen a misionar, no sé si es la palabra. Es correcto. En esos 2 años solamente se pueden comunicar por mail con la familia. No, tienen otras alternativas. Ahora con todas las herramientas Ahora modernas sí, pueden al principio no comunicarse. tenían, no tenían. Bueno, cuando yo fui misionero teníamos solamente las cartas, así que yo escribía a mis padres y la respuesta de ellos venía como 3 cartas después. Y es ahí porque muchas veces que vemos a miembros de su iglesia caminando, que siempre van de a 2, es eso, ¿no? Ahí están misionando. Correcto. Mucha gente asocia que esos son los mormones. Dicen, ahí están los mormones. No, los testigos de Jehová pueden ser, pero también hay diferencia la vestimenta. Más sí. nada, sí. Nosotros les llamamos los misioneros. Supuestamente los mormones somos todos los miembros de la iglesia. Los misioneros en realidad es una cosa maravillosa. Jóvenes de 18 años deciden dejar por 2 años su vida, sus estudios, yo digo en broma, no puede tener su novia, pelo largo, su novia, su moto, y por 2 años se dedican a servir a otros. ¿Están obligados o...? No, es una decisión totalmente personal. En la iglesia no se obliga a nadie, mismo los principios el cumplimiento de estas normas de salud, cada uno, digamos... ¿Y ahí se financia con fondos propios. Los jóvenes desde pequeño empiezan a ahorrar, su familia los ayuda. ¿Y ese joven se financia lo que va a hacer esos 2 años? Costea, no es que la religión lo financia. No, bueno, a veces cuando la familia no es pudiente o el joven no puede, hay otros amigos, otros miembros de la iglesia que donan para poder ayudar a esos misioneros. ¿Quién le elige el destino? El obispo, ¿no? No, nuestra creencia es que tenemos un profeta que recibe revelación. Sí. Nosotros creemos en lo que se llama el proceso de inspiración. Sí. A nivel personal yo puedo recibir inspiración para guiar mi vida, mis hijos, y también los líderes de la iglesia reciben para guiar la iglesia. Creemos que cuando el misionero aplica, manda su deseo de ser misionero, el profeta le asigna el lugar por inspiración donde Dios, creemos nosotros, y él elige. Y ha habido experiencias maravillosas, jóvenes que fueron mandados a lugares donde había familiares de ellos que ellos ni siquiera conocían y llegaron a conocer gracias a la misión. O sea, creemos que hay realmente un proceso divino en la asignación. ¿Hay una suerte de confesión? Como pasa, voy de nuevo al caso de la religión católica, digamos. Uno va, se confiesa con el cura. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros renovamos los convenios, por decirlo así, del bautismo. Cuando nos bautizamos hacemos convenios de seguir a Jesucristo, cumplir con los mandamientos. Entonces, para renovar los convenios, tomamos la Santa Cena todos los domingos. En el caso de que se quebrantase una ley superior, debe dirigirse la persona al obispo, ¿no es cierto? Y confesar, por decir de alguna manera. Que esa confesión después se paga con rezar, ¿con qué? Puede ser, por ejemplo, puede ser con que no pueda tomar la Santa Cena por un tiempo. Depende de la gravedad de la situación, ¿no es cierto? La confesión para nosotros es una confesión diaria a Dios, es una relación personal nuestra con Dios, pero cuando hay faltas más importantes, la confesión es al líder eclesiástico. ¿Y los 12 apóstoles? ¿Cuál es el rol? Como decía antes, es el mismo rol que tenían en la iglesia original de Jesucristo. Los 2 apóstoles en la iglesia original de Jesucristo eran misioneros, básicamente. O sea, lo que tenían que la misión era llevar la palabra de Dios. Es exactamente el mismo rol. Ellos viajan por todo el mundo, están permanentemente supervisando la iglesia, misionando, estableciendo la iglesia en nuevos países, en nuevos lugares. Eligen? ¿Cómo se eligen? Nuevamente, por inspiración o revelación. Lo elige en cierta manera Jesucristo y le inspira al profeta. ¿Pero quién le da el cargo? El profeta y también después el resto del quórum de los 12 apóstoles. Son apartados como autoridades, como apóstol, la primera presidencia y el quórum de los 12, ¿no es cierto?
Una cosa interesante que mucha gente se pregunta, ¿cómo es el gobierno? ¿Cómo se elige? Bueno, se elige un apóstol por inspiración. El profeta es que tiene la atribución de recibir revelación y llamar a un apóstol. Lo interesante es quién llega a ser el profeta. En otras organizaciones hay una decisión colegiada o hay una votación. En este caso llega a ser el profeta el que sobrevive en antigüedad en el cargo, no en edad, a todos los demás. O sea, que la condición para ser profeta... ¿Dónde está físicamente? La cabecera de la iglesia está en Salt Lake City, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Pero ellos, la verdad, que viajan por todo el mundo. Su residencia permanente está ahí, pero... Y una última pregunta. ¿Cómo se financia la iglesia? Porque la iglesia católica se financia con aportes de los fieles, de la empresa, y después con cantidad de negocios que ya generó a través de sus inversiones. Una cosa interesante, la iglesia no recibe aportes ni acepta contribuciones de ninguna institución, de ninguna organización, de ningún gobierno. Se financia con las donaciones de los miembros. Nosotros creemos en una ley que está en el Antiguo Testamento, que es la ley de los diezmos, de los miembros que tienen, otra vez es una adherencia, una decisión personal, los miembros que deciden, que quieren recibir las bendiciones que nosotros creemos que vienen de pagar los diezmos. ¿Y quién administra? ¿El obispo? La administración de los fondos de la iglesia es un tema muy serio, muy organizado, muy dedicado. No lo administra el obispo las donaciones. Se administra de una manera mucho más organizada. Hay auditorías. De hecho, el desmanejo de fondos en la iglesia podría ser la causa para que un obispo sea excomulgado, por ejemplo. Ese es un tema muy serio. El único fondo que administra el obispo es las donaciones que hacemos. Todos los meses ayunamos. Sí. Una vez al mes nos privamos. Y ese dinero que no nos alimentamos nosotros, lo entregamos al obispo y él administra ese dinero para atender a las necesidades de la congregación. Una familia que se quedó, el esposo está enfermo, una viuda que necesita un remedio y no tiene cómo conseguirlo. Entonces, de esa manera, la congregación tiene un fondo con el cual asiste a los pobres y necesitados. Nuestro deseo es que, a través de ese principio, que es un principio espiritual, el ayuno, también hacemos una contribución con los que más necesitan. Una última pregunta ahora sí. ¿El templo de Ezeiza, el que está camino a ir, es para todos? Hablábamos de capillas y templos. Las capillas son lugares abiertos a la comunidad, de hecho se hacen donaciones de sangre. El templo, para poder entrar al templo uno tiene que tener un nivel de dignidad personal. Pero ¿por qué? Porque para nosotros el templo es como un destino. Nosotros nos preparamos, queremos estar en comunión con Dios con una dignidad de poder entrar al templo. Entonces, aún a veces ni nosotros mismos como miembros de la iglesia podemos entrar. Requiere una preparación. No hay nada secreto. De hecho, cuando la iglesia dedica un templo, lo primero que hace es abrir las puertas para que toda la comunidad pueda entrar y ver. Lo que pasa es que se realizan, para nosotros es sagrado. Entrar al templo es como entrar en la casa de Dios y nosotros nos preparamos en dignidad para entrar en ese lugar que es sagrado. Muy a semejanza de lo que hacía el pueblo de Israel con las ordenanzas del templo en el Antiguo Testamento. Patricia, muchas gracias por la visita. Gracias a usted. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, 6:28 mañana, como cada mañana nos encontramos aquí en América. Se quedan con Involucrados.